Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias por este día, por tu gran bondad con nosotros. Gracias que nosotros podemos conocerte, llamarte Padre, levantar nuestra voz en canto a ti y saber que tú nos escuchas. Ahora Dios, al abrir tu palabra y leer, nos respaldamos en la promesa tuya que tu palabra es viva y poderosa. Confiamos que tú puedes hablarnos en tu palabra, cambiarnos, tocar nuestro corazón, enseñarnos nuestro pecado, hacernos amarte más. Nos pedimos, Dios, que tú hagas eso hoy al leer las palabras de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, hoy tenemos algo interesante. Empezamos un nuevo capítulo de Mateo. El capítulo pasado era bueno, pero estaba lleno de conflictos y enseñanzas que a parecer aplicaban a ellos y no tanto a nosotros. Y después vimos que era para nosotros. Pero ese capítulo lleno de enseñanza del reino de Dios, algo que aplica directamente a nosotros. Me fascina lo que nos viene en el camino. Hoy vamos a empezar con una parábola que Jesús enseñó al principio del capítulo. Es una parábola es una historia ficticia, o sea que no ocurrió, es algo inventado. En las parábolas, por lo general, cada parte, cada elemento, lo que hacen las personas, todo tiene su paralelo en la vida real. Entonces, Jesús usaba mucho las parábolas para hacer sus enseñanzas. En vez de decir, tú deberías o eso pasa si tú haces, dice, una vez había y después cuenta de algo y tiene paralelos y después la aplica a la gente. Vamos a ver la parábola. La parábola al principio parece, si pretendes que nunca lo has escuchado, vas a sentir que vas a darte cuenta que era difícil entenderlo para la gente que estaba escuchando. Después Jesús enseña algo en medio a sus seguidores. Después Él explica la parábola. Y lo que vemos en la parábola, la enseñanza, la explicación de la parábola, es como una clase magistral en cómo compartir y cómo recibir la palabra de Dios, el Evangelio, en cómo de verdad dar y recibir la palabra de Dios, y cómo ver, entonces como habla de las dos cosas, vamos a verlo en dos partes. Vamos a ver hoy esa parábola solo de la perspectiva de cómo dar la palabra de Dios, no los domingos enfrente con un micrófono, sino nosotros en nuestras vidas durante la semana, de cómo compartir, de cómo hablar la palabra de Dios. La próxima semana volveremos a ver lo mismo, pero con el punto de vista de cómo debemos recibir la palabra de Dios, qué debemos hacer cuando leemos la Biblia o alguien nos enseña o alguien nos da un ánimo. Entonces hoy lo que veremos es ese. Los seguidores de Cristo comparten la vida que han recibido por hablar la palabra de Dios. Esa historia nos enseña a hablarla. Y si tú dices, ¿por qué necesitamos eso? Nosotros sabemos que debemos hablar la palabra de Dios. Eso es algo que todos sabemos. La razón que debemos ver eso hoy es porque nos cuesta hablar la palabra de Dios. De la misma forma que yo rapidito diría, y la mayoría de los que somos cristianos diríamos, yo sé que debo hablar la palabra de Dios, pero en esa semana, ¿con quién hablé la palabra de Dios? ¿Con quién estudié? ¿Con quién hablé las palabras del Evangelio? Y yo supongo que, me imagino que tú piensas lo mismo, yo supongo que yo llevé un buen testimonio, que enseñé el Evangelio con mi vida, con mis hechos, pero hablar el Evangelio, no sé, no lo hago tanto como sé que debería. Por eso debemos ver lo que Jesús nos va a enseñar acerca de cómo debemos y cómo podemos hablar su palabra a otras personas en nuestra vida para que podamos ser más como Él y hablar la palabra de Dios. Entonces, leemos la historia desde el punto de vista de la persona que habla la palabra de Dios, que seamos todos nosotros. Verso 1, Mateo 13, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa. Entonces continúa con lo que pasó en el capítulo pasado. Acababa de sanar a todo el mundo
Y después vinieron su madre y sus hermanos a buscarlo. Y dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señaló a sus discípulos. Después salió, el mismo día salió de la casa donde estaba enseñando, se sentó a la orilla del mar. Se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, o sea que para alejarse un poco, para poder alcanzar a todos con su voz, subió en una barca, empezó a enseñar y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, había gente. Ahora, no creo que importaba tanto a él y no debería importarnos a nosotros si es 1, 2, 3 o una multitud. En ese caso había una multitud, había gente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aprovechó de eso y habló de ellos. ¿Y qué les enseñó? La palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? En su caso, en ese vez lo hizo con parábolas. La primera historia es esa. El sembrador salió a sembrar. Y a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, se la comieron. ¿Alguna vez has sembrado semilla por ejemplo, de pasto en tu patio y has visto que cae a veces en la acera donde camina la gente y tú dices, eso ya desperdicia? Eso fue lo que pasó. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó enseguida rápido porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. Entonces, ¿qué tenemos en esta historia? La parte importante es un sembrador, alguien que está plantando semillas, y lo hace, parece, indiscriminadamente, sin fijarse en dónde está plantando. No como me imagino que tú y yo haríamos. Si compramos, si fuimos a Home Depot y compramos las semillas y vamos a sembrarlas, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos dónde las vamos a sembrar. Vamos a sembrar en la tierra buena. Él no hace eso. Él la siembra por todas partes, en 4 diferentes clases de terreno, 4 diferentes situaciones y como uno esperaría, con una variedad de resultados. Ok, esa es la historia. Jesús dice, el que tiene oídos que oiga. Eso es para la próxima semana, porque vamos a hablar de cómo oír mejor la próxima semana. Para hoy seguimos con el 10. Acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Ahora, a veces los discípulos metían la pata. Ellos decían cosas que eran tonteras. No creían, por ejemplo, no entendían que él iba a ir a la cruz y morir. Recuerda cuando Pedro le confrontó a Jesús y dijo, tú no vas a morir. ¿Y qué dijo Jesús? Atrás de mí, Satanás. O sea, ellos decían cosas. Ellos a veces cuestionaban a Jesús de una forma que no tenía sentido, dado su misión. Ellos no entendían en ese tiempo que Jesús iba a la cruz, por ejemplo. Después iban a preguntar, nosotros queremos quién va a ser el más grande en tu reino. Y yo quiero ser el más grande. Ellos decían cosas tontas a Cristo. Esa es quizás de las únicas veces que nosotros tenemos en la palabra que los discípulos hacen una pregunta a Cristo. Es una buena pregunta. La pregunta es ¿por qué estás hablando con esas historias? El sembrador y la tierra y la semilla. ¿Y por qué estás hablando a la gente con esas historias que no tienen sentido? O sea, nosotros no entendemos, ellos mucho menos. Tú acabas de sanar a toda la multitud y hay un montón de gente que está escuchando y nosotros creemos en ti. Nosotros queremos que ellos creen en ti y por eso les está enseñando. Y con esa historia nadie va a creer en ti, más o menos. Eso es lo que me imagino que estaban diciendo. ¿Por qué les hablas así y sin solo enseñar directamente? Pregunta lógica. Jesús les respondió, verso 11. ¿Por qué? La razón, él tenía por qué. Porque a ustedes, sus discípulos, recuerda los 12, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Qué está diciendo? No todos reciben la palabra y la vida que viene con la palabra de Dios. No todos la reciben y nosotros sabemos eso en nuestra vida. Y también parte de la razón que no todos reciben la palabra es esa. Entender, conocer, recibir la palabra es concedido. Eso significa que alguien más grande que uno, afuera de uno,
está dando, concediendo que uno reciba o no, que uno conozca. O sea que hay un componente divino a los efectos de hablar el evangelio. Tú puedes, y tal vez lo has hecho, hablar el evangelio a un pariente o un amigo y nada. Los ojos están vacíos y no quieren ni escucharte. Y después hablas el evangelio a otra persona y está como una persona hambrienta, sedienta. ¿Cuál es la diferencia? A algunos les he concedido por Dios y otros no. Y después Jesús dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más, tendrán abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Entonces, cuando has recibido de Dios, recibirás más. Cuando no has recibido, pierdes lo que tienes. Al recibir las palabras de vida, al abrir tu corazón y recibir el evangelio, recibes más, y también viceversa. Por eso, verso 13, por eso, ¿por qué? Porque no he concedido a ellos, y a ustedes sí, porque ellos no tienen, no van a recibir más, y ustedes sí reciben. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Ellos tienen los ojos abiertos, me están viendo y no ven, no agarran lo que estoy diciendo. Oyendo, ellos están escuchando, escuchan mis palabras, pero no oyen, no entienden. Es cuando quieres explicar a alguien, tal vez en el trabajo, un nuevo empleado, le estás entrenando y le tiene que entrenar a hacer algo que tú has hecho miles de veces. Y tú dices, no, solo haces eso aquí, mezclas eso, haces el otro. Y te quedan viendo como tonto. ¿Por qué? Porque escuchan, oyen, pero no entienden. Y en ellos, Jesús dice, en esas personas, se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no percibirán. Ese es el porqué de las parábolas. Jesús dice por eso. Él acepta que existe esa dinámica, que esas personas no están recibiendo su palabra. Entonces les habla así, porque ellos no lo van a agarrar de todas formas. Así escuchan y no entienden. Y después, él ya avanza de la idea de que la razón que no agarran la palabra es solo porque Dios no lo ha concedido a ellos. Después pone la culpa en ellos también. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. O sea que no quieren escuchar, no quieren entender, no desean, no quieren buscar a Dios, no quieren conocer a Dios. Nosotros miramos alrededor. Bueno, ese es saltar al final. Seguimos. Porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oyen con sus oídos. Escuchan, pero no agarran. Y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían los ojos con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanarían. Él dice, ellos tienen 3 problemas. Me están escuchando, pero no están agarrando nada. No quieren, no están escuchando bien, no quieren escuchar. Están viendo, pero no están viendo. Ellos no quieren, sus ojos están cerrados. Ellos han cerrado sus ojos, su corazón está insensible. Son 3 problemas fatales. Oídos, ojos, corazón, que impiden que entiendan. Y Jesús dice, si ellos solo escucharan, ellos se convertirían, ellos se sanarían, entrarían en el reino. Pero ahora escuchan mis palabras y no reciben vida, porque su corazón está insensible, sus oídos tapados, sus ojos cerrados. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven. Eso no es solo tienen los ojos abiertos, igual que los demás. No, ustedes están viendo. Y sus oídos, porque oyen, están agarrando lo que estoy diciendo. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes están viendo el cumplimiento de los siglos, y yo, el Mesías, he venido, y yo estoy enseñando cómo entrar en el reino de Dios. Algo que era cierto para los discípulos, y cuanto más para nosotros que estamos al otro lado de la cruz aún.
estamos en el cumplimiento de los siglos y él dice, ustedes lo ven, todas las personas santas, todas las personas que han buscado de Dios antes han querido estar en ese momento y ustedes están aquí y están entendiendo, están agarrando, su corazón me ama y ustedes me están, su corazón no es insensible, desean acercarse a Dios, desean de verdad escucharme, no solo para pelear conmigo como los fariseos. Ustedes a ellos y quizás nosotros también han recibido gracia abundante porque están viendo y están entendiendo y están agarrando y están entrando en vida. Esa explicación tiene que ver con ¿qué? Con dar y recibir la palabra de Dios. Entonces dice, ustedes pues, verso 18, escuchen la parábola del sembrador, la explica a ellos. Él dice, ok, yo les voy a explicar lo que quería decir con esta parábola porque ustedes me van a entender. Verso 19, a todo el que oye la palabra del reino, entonces recuerda, ¿qué tenía la parábola del sembrador? Tenía un sembrador, ¿y qué hacía el sembrador? Sembraba, había semilla. Entonces había la persona que estaba plantando y había la semilla que estaba plantando y a todo el que oye la palabra del reino es la semilla. Entonces el que estaba plantando es la persona que dice la palabra del reino. Jesús no dice quién es la persona que habla el evangelio. Cualquier persona que habla el evangelio es el sembrador. La palabra del reino es la semilla y después él explica las tres diferentes clases de terreno sobre el cual cae la palabra del evangelio. Las semillas del evangelio, ok, ya dije eso, ok. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende ¿por qué? Tal vez la persona que dice la palabra del reino no la explicó bien. Tal vez Dios no le dio entendimiento. Tal vez no quería entender. Tal vez solo estaba escuchando porque quería que terminara y ya me voy. No sabemos por qué, pero no la entiende. Dice, maligno, Satanás viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando uno habla la palabra del evangelio, está entrando en la guerra espiritual, porque está haciendo lo opuesto de lo que Satanás quiere. Está sembrando la palabra de Dios y el enemigo activamente quiere quitarla del corazón y por no entenderla, el enemigo fácilmente la quita, le cambia la mente, lo desvía. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, donde no pasó nada. Vinieron los pajaritos, lo comieron, este es como Satanás, comieron la semilla, no pasó nada. 20. Y aquel en quien se sembró la semilla, en pedregales, recuerda, segundo terreno, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Todos hemos visto eso, ¿no? Hemos visto eso en personas que escuchan el evangelio. Tal vez tú has enseñado a alguien y tú ves, ellos lo están agarrando, lo están entendiendo y se encienden, se activan, están como que ven la vida entrar en ellos. Ellos están recibiendo la palabra, están felices, quieren bautizarse, quieren tomar su decisión, te meten en el agua y uno dice que yo voy a pasar la eternidad con esa persona, vamos al cielo juntos porque ellos se están entregando a Jesús y lo están haciendo. Entonces reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Hablamos de qué significa eso la próxima semana, sino que solo es temporal, no se profundizan en el evangelio, no establecen raíces y el problema con eso es que igual que con las semillas sin raíces, cuando viene el sol y lo quema, cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, cuando vienen problemas, cuando viene sacrificio, cuando viene persecución, cuando su familia empieza a burlarse de ellos, sus amistades le empiezan a molestar, cuando le empiezan a molestar, enseguida se aparte del evangelio, deja su fe, muere la planta porque no tenía raíces. Hemos visto eso tristemente. No seamos de esos. 22, pero esa es la próxima semana. 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. Recuerda, tercer terreno. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, se queda sin fruto. Da de entender que esa es una persona que ya, más que la persona que no entendió la palabra, esa persona entiende. Más que la persona que no se profundizó en el evangelio, esa persona ya desarrolla raíces, esa persona está bien establecida. Tal vez los demás en la iglesia dicen, esa persona es un cristiano maduro. Esa persona sí anda bien, pero ¿qué? No tiene...
no empieza por pecados, empieza por las preocupaciones del mundo, de la vida, las cosas que tiene que hacer, todo lo que tiene encima, todas las obligaciones de la vida, todos los compromisos, el engaño de las riquezas. Uno corre atrás más y más y más riqueza, más diversión, más... Estoy entrando en lo de la semana pasada. La próxima semana. Pero esa persona, por buscar el mundo, como dice Pablo en 2 de Timoteo 4, Demas, un hombre, Demas, amando este mundo, me ha dejado, me ha abandonado. De eso está hablando. Se ahoga la persona, y todos hemos visto eso también, ¿no? Hemos visto a cristianos que nosotros diríamos en un tiempo ese fue un cristiano maduro, y ahora esa persona, su fe se apagó. Ya no lee su Biblia, ya no tiene el reino en el centro de su vida, apenas llega a veces los domingos y de repente ya no está. Bien triste también, porque la planta, la fe muere, la vida muere, a pesar de que alguien le habló la palabra. Pero aquel, 23, quien se sembró la semilla en tierra buena, la cuarta, la última, este es el que oye la palabra, la entiende. Ese sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60, otro a 30 por uno. Recibe la palabra, entiende la palabra, acepta la palabra, se profundiza en la palabra, pone el reino primero en su vida y experimenta ¿qué? Lo que uno esperaría, fruto, vida en su vida y en otras personas, en su propia vida propia, y también hay reproducción, como cualquier planta que se reproduce, una planta donde hay vida y salud, esa persona comparte el evangelio con otros y otros entran en el reino. Eso es lo que uno quiere ver cuando habla la palabra de Dios, ¿no? Todo lo hemos deseado cuando hemos enseñado a otras personas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esa historia, de esa enseñanza para los que, desde el punto de vista de hablar la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Primero, nosotros, igual que el sembrador, igual que Jesús, tenemos algo que hablar. Jesús empezó a hablar. Jesús se puso en la barca para poder hablar a todos porque tenía algo que hablar. Nosotros también. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio. ¿El evangelio qué es? Es que Dios nos hizo en su imagen para estar cerca de Él, conforme a su imagen. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos rebelamos contra Él, por eso merecemos su ira. Pero Dios mandó a su Hijo, quien murió en la cruz, y cuando nos entregamos a Él para arrepentirnos y bautizarnos, recibimos vida y restauración. Ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. El evangelio es nuestro mensaje. Es lo que nosotros tenemos que hablar, y tenemos que hablar el evangelio. Igual que Jesús y el sembrador en la historia, nosotros tenemos que hablar el evangelio, lo que Jesús nos llama a hacer. Primero, porque si nosotros somos seguidores de ¿quién? De Cristo, si seguimos a Jesús, debemos imitar a Cristo. ¿Él qué hizo? Él aprovechó de cada oportunidad para enseñar a la gente alrededor de Él. Nosotros, si somos sus seguidores, debemos imitarlo en eso también. Y también Él explícitamente lo manda, nos dice que hagamos eso. Mateo 28:18, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Le va a dar un mandamiento, algo que hacer a nosotros y a ellos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tienes que hacer para hacer eso? Tienes que hablar. Tienes que hablar el evangelio. Tenemos que hablar el evangelio para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nadie llega ahí sin que alguien les hable el evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O me gusta como lo dice en Marcos 16, en el 15. Le dijo Jesús, vayan por todo el mundo y ¿qué? Proclamen. Hablen el evangelio a toda criatura, prediquen, proclamen. El que cree será bautizado, será salvo, pero el que no cree será condenado. La idea grande para nosotros hoy de la parábola del sembrador es que los seguidores de Jesús hablan su palabra. ¿Quién es el sembrador? Nosotros. Cuando hablamos el evangelio, nosotros somos el sembrador. Cuando hablamos el evangelio, esa parábola es una parábola de los seguidores de Cristo, de los que hablan la palabra de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, nosotros somos el sembrador. ¿Qué más vemos en la historia? No solo tenemos que hablar, también vida. Vida viene por hablar la palabra. Vida viene por la palabra de Dios. ¿Qué dice en la historia? ¿Qué pasó? Cuando sembró,
salió vida. No en toda la tierra, no en todos los terrenos, no siempre, pero sí salió vida, salió nueva vida porque sembró. Cuando hablamos del Evangelio, sale vida. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es vida. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique o proclame? Tenemos que hablar, y cuando hablamos, Dios trae vida a la vida de las personas. Todo depende de hablar, todo depende de compartir la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos hablar la palabra de Dios, el Evangelio, siempre como el sembrador, a cristianos y a no cristianos, a nuestra familia, a nuestro pariente, a nuestro conocido. Nosotros debemos, si tú dices hablar el Evangelio, ok, ¿cómo haría eso? Es nuestra responsabilidad aprender cómo. Leer Romanos 1 y 2 y 3 y 4, leer Efesios 1 y 2, leer el Evangelio de Juan, leer el libro de Paz con Dios, leer y aprender cómo describir el Evangelio en tus palabras, con la palabra de Dios, cómo estudiar con otras personas. Todos tenemos esa responsabilidad, todos debemos hablar porque depende la vida de Dios, depende de que hablemos el Evangelio y a la vez aprendemos la historia una cosa más. Todo no depende de nosotros, no depende de nosotros de todo. Sí tenemos que hablar, pero lo que pasa cuando hablamos depende de aquel que concede qué. Él dijo, a ellos no es concedido conocer los misterios del reino. Depende de quién. De aquel que concede el entendimiento, de la percepción. Nosotros sabemos que dependemos de Dios cuando hablamos del Evangelio. Lo sabemos. Yo sé que lo sabemos porque ¿qué hacemos cuando vamos a estudiar con alguien? O vas a hablar con alguien y tú dices, ok, yo creo que tengo que decirle el Evangelio a esa persona. ¿Qué hacemos primero? Oramos. ¿Y qué decimos? Dios, por favor, dame palabras, eso pedimos. Y también decimos, Dios, abre su corazón, cambia a esa persona, haz algo, porque sabemos que si Dios no hace algo en el corazón del otro, nada pasará cuando hablamos. Depende de Dios, aceptamos su soberanía en el proceso. Y también Jesús nos enseña que depende, lo que pasa cuando hablamos del Evangelio, depende del oyente. Hablaremos mucho de eso la próxima semana, pero depende de que incline su corazón, que abra sus oídos, que tenga cuidado en cómo oye, que sea tierra fértil. Nosotros aceptemos la parte que juega la otra persona en ese proceso cuando hablamos del Evangelio. Estamos conscientes de esa realidad que nosotros no controlamos su corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta esa dinámica espiritual. Entendemos que tenemos que hablar del Evangelio, que no todos la recibirán, que esa no es nuestra responsabilidad. ¿Qué nos enseña esa parábola que es nuestra necesidad, es nuestra responsabilidad? Hablar el Evangelio. Si no has hablado el Evangelio con alguien en tu vida, no has hecho tu responsabilidad. Si hablas el Evangelio, estás cumpliendo con tu responsabilidad. Pero ¿qué nos dice esa parábola? Hablemos sin pensar en qué tan receptivo, qué tan abierto, qué tan blando el corazón de la persona que tenemos por delante. Nosotros podemos juzgar a los terrenos. Ese terreno tiene muchas piedras. Esa persona, su corazón es como piedra. Esa persona no quiere escuchar. Esa persona jamás pienso que se entregaría a Cristo. Esa persona anda mal. Esa persona no quiere saber el Evangelio. Tengo la oportunidad de hablar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque nada va a pasar. La parábola del sembrador nos enseña que tenemos que hablar sin pensar en lo que va a pasar en esa persona, porque Dios puede obrar un milagro y no es cierto que cada vez que alguien se bautiza hay una parte de nosotros que por adentro que creemos que pensamos, wow, yo nunca pensé que esa persona llegaría a entregarse a Cristo y nunca lo hubiera hecho si alguien no le hubiera hablado la palabra sin pensar en qué tan abierto estaba, sin juzgar cómo iba a responder al Evangelio. Entonces hablamos a todos sin pensar en ellos y sin presionar y sin forzar. Hablamos del Evangelio, eso es lo que nos enseña la parábola. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya lo hemos visto. Para ponerlo con una pregunta con claridad, para la persona que no es cristiano, debe aceptar la palabra.
Debe pensar en esta pregunta: ¿qué me detiene de aceptar la vida que hay en Cristo? Y para nosotros que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos dedicarnos a hablar el Evangelio, a ser el sembrador, el héroe de esa historia. Debemos hablar el Evangelio, aprender cómo hablar el Evangelio, tener el valor, buscar el valor en el Espíritu Santo de pedir el estudio de otras personas. Y debemos orar cuando hablamos y pedir: Dios, dame una entrada en esa conversación para hablar el Evangelio, y haz algo en el corazón de esa persona con tu palabra. Cambia su corazón. Entonces, pregunta para ti, si eres cristiano: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes puedes hablar el Evangelio más en esta semana? Meditemos en esa pregunta. Y ahora, al pensar en hablar la palabra, recordamos que si estás en Cristo, nosotros hemos recibido esa palabra. Hemos recibido la vida que hay en el Evangelio que proclamamos, que debemos proclamar a otros. Nosotros hemos recibido eso. Lee otra vez Marcos 16, lo que dice Jesús. Y ahora, si eres cristiano, lee eso con la perspectiva tuya. Dice, le dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Alguien te enseñó? ¿Recuerda quién fue esa persona? ¿Recuerda la persona que te enseñó el Evangelio? Que crea y sea bautizado. Yo no recuerdo mucho de mi vida, pero yo recuerdo cuando tenía 15 años. Recuerdo dónde estaba cuando decidí bautizarme. Recuerdo cuando mi papá me bautizó. Yo recuerdo, no muy bien, pero lo recuerdo. Recuerda cuando creíste, cuando fuiste bautizado. Dice: serás salvo. Ahora eso es lo que recordamos. Lo que recordamos a tomar pan y jugo y recordar el cuerpo de Cristo, su sangre en la cruz. Recordamos que nosotros, si hemos entrado en el Evangelio, tenemos salvación y perdón y somos los hijos de Dios, y el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos vida, la misma vida que ofrecemos a otros con el Evangelio, nosotros hemos recibido. Hemos recibido eso por Cristo. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por darnos ese momento para recordar que tú quieres que hablemos de la vida que hay en ti. No solo cuando estamos juntos, no solo cuando cantamos, pero cada día en nuestra vida pedimos, Dios, que tú nos ayudes a hacer eso. Y también te damos gracias que tú nos has permitido entrar en esta vida. Gracias por la sangre de Cristo, su muerte en la cruz, tomar en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora estamos libres de culpa por Él. Hemos entrado en vida. Gracias a personas que tú mandaste a nuestra vida a enseñarnos el Evangelio. Gracias por tocar nuestro corazón ese día que nos bautizamos. Y gracias por lo que hizo Cristo hace 2000 años en la cruz. Lo recordamos ahora. En su nombre oramos. Amén.